Feliz noche, Dios te bendiga abundantemente. Gracias al Señor porque estamos aquí reunidos en una noche más, porque estamos reunidos en su nombre para estudiar su palabra. Cada viernes a las 7 de la noche, hora del este, vamos a hacer un estudio bíblico. Vamos a aprender algo sobre algún pasaje de la Biblia, vamos a extraer algunas verdades de esos pasajes y vamos a tener esa relación con Dios para conocerlo. Mientras más conocemos a Dios, entonces podemos hacer su voluntad. De eso se trata. Así es que en esta noche vamos a estudiar el capítulo 28 del libro de Génesis y parte del 29. Vamos a estudiar desde el momento en que Jacob sale de su casa y se va a Padán Aram a buscar esposa como le había sugerido su padre. Vamos a orar antes de empezar. Dios bueno, Dios misericordioso, al abrir tu palabra te pedimos, te rogamos y te suplicamos por el poder de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos use, que tu Santo Espíritu nos unja y que podamos nosotros discernir tu palabra conforme a tu voluntad y que podamos salir edificados como hijos tuyos. En Jesús te lo pedimos, en Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Jacob, a sugerencia de su padre, sale en un viaje. Jacob, recordemos que había engañado a su hermano Esaú. Esaú había jurado que cuando Isaac, el padre de ambos, que ya estaba viejo, cuando Isaac muriera, entonces Esaú habría de vengar el hecho de que Jacob le había robado su primogenitura, pero también Jacob le había robado la bendición. Jacob sale huyendo. Jacob no sale en un viaje turístico, en un viaje placentero, no. Jacob sale huyendo a la casa de Labán, el hermano de su madre. Cuando Jacob va caminando, Jacob va desanimado, Jacob va angustiado, Jacob va como un prófugo. Va atormentado porque va a algo incierto, va a una tierra donde él nunca había ido, a donde unos familiares que él no conocía. Así es que había muchas interrogantes en la vida de Jacob. Y es bueno uno pensar en esto porque debemos de entender que Jacob era el que habría de quedarse con la primogenitura y quien había recibido la bendición de la primogenitura. Entonces Jacob era el escogido, había sido escogido desde el vientre de su madre. Es decir que a pesar de todos esos privilegios, hay problemas y hay situaciones entre los hijos de Dios, no por el hecho de que Dios nos ha escogido, quiere decir que los problemas hayan terminado. Miren cómo Jacob emprende un viaje en una circunstancia completamente desfavorable. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar. Es decir que ya estaba cansado del viaje, ya había caído la noche, ya era mucho lo que había caminado en ese día, y entonces Jacob hizo un alto para descansar. Ahí estaba Jacob, triste, atormentado, con miedo, desanimado, con muchas situaciones que él había creado. Estaba ahí, recostó la cabeza en aquel lugar
para dormir un poco y descansar y seguir el viaje hasta el siguiente día. Y dice que cuando Jacob estaba durmiendo, dice el versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, le dice Dios. Estaba durmiendo y en un sueño mientras dormía Jacob, entonces Dios se le aparece. Es que Dios siempre obra a favor del ser humano, a favor de aquellos que en algún momento se sienten desanimados, en algún momento en aquellos que se sienten tristes, se sienten preocupados, se sienten llenos de culpa. Dios siempre obra no importando la condición del ser humano, porque Jacob en ese momento era alguien que él había causado todos aquellos problemas, pero a Dios no le importa esas cosas. Dios siempre mantiene su esencia, Dios siempre mantiene el amor por sus hijos y Dios siempre anima, Dios siempre busca al ser humano para animarlo en el camino, porque Dios sabe que el camino de la vida es pesado, es fastidioso en algún momento, es duro, es difícil. Entonces Dios ahí en sueños se le aparece y entonces mira una visión ahí en el sueño. Jacob miró una escalera que unía el cielo con la tierra. Dios le estaba presentando ahí a Jacob en esa escalera que hay uno que une el cielo con la tierra. Dios estaba apuntando en ese sueño hacia Jesús, el que une lo divino con lo terrenal, el puente que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Pero habían ángeles que venían y subían, porque los ángeles van y vienen, los ángeles ministran. Dios de alguna manera usa múltiples formas para llegarnos a nosotros que somos sus hijos. Y ahí en ese medio del desierto, en un lugar inhóspito, en un lugar lleno de serpientes y lleno de animales salvajes, ahí se le aparece Dios a Jacob. Y no solo se le aparece en sueños, sino también que Dios le habla a Jacob y le reafirma la bendición que Dios había dado a su padre Abraham. Entonces dice la palabra de Dios que ahí donde tú estás acostado, daré a ti y a tu descendencia esa tierra. Se imagina este hombre quizás sin llevar nada de comer o ningún tipo de comodidad en ese momento, porque había salido huyendo, había salido como un fugitivo. Dios le da esta promesa, Dios le dice: ahí donde tú estás acostado, yo te voy a dar esa tierra. Algo que pudiera resultar increíble para nosotros los seres humanos. O sea, el propio Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Yo te daré a ti, ahí donde tú estás acostado, yo te daré esa tierra por heredad. Grande es Dios, bondadoso, misericordioso es Dios. He aquí, le dice Dios, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es decir, que Dios le dice hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Dios de otra manera le está diciendo a Jacob: toda tu descendencia será tan numerosa, que será tan abarcante, que abarcará toda la tierra. Y esa es la gran promesa que Dios dio a Abraham en un principio. Y dice: y he aquí, le dice verso 15, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho.
le dice Dios. O sea, Dios le dice, yo estaré contigo. ¿Se imaginan lo que pudo haber significado para Jacob escuchar en sueño la voz de Dios que le decía, yo estaré contigo? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el Dios poderoso, pero el Dios que es amor, que es compasión, el Dios que es vivo, el Dios que mira el sufrimiento y la necesidad del ser humano. Entonces Dios se le aparece ahí a Jacob y le habla a Jacob de tal manera que impresiona la mente de este hombre para que este hombre pudiera entender de qué tamaño era todo lo que Dios había puesto en sus manos. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por problemas y por situaciones para que al tocar fondo en algún momento, al tener que vivir una situación de prófugo, de desolación, de amargura, de sufrimiento y muchas cosas feas, podamos estar sensibles a la voz de Dios y podamos estar sensibles a las bendiciones que nosotros vamos a recibir en medio de ese caos en el cual podamos estar viviendo. Dios actúa de una forma extraordinaria, usa alguna situación como la de Jacob para llevar al ser humano a un encuentro con él donde el ser humano esté como el barro, o sea, que puede ser moldeado, porque a veces es la única forma que nosotros podemos ser moldeados cuando conocemos la gran necesidad o cuando conocemos la derrota, el polvo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, que Dios le dijo, yo estaré contigo mientras tú estés aquí en este lugar, yo voy a ir contigo, ¿verdad? Y yo te voy a traer y no te voy a dejar, le dice Dios, hasta que yo cumpla mi propósito en ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jacob. Dios no te va a dejar a ti tampoco. Dios no me va a dejar a mí tampoco. La obra que Él inició en nosotros, Él la va a terminar. Lo que Él inició en algún momento, lo va a terminar como solo Él sabe. Y Él va a usar la forma que Él entienda que es la más conveniente para ti o la más conveniente para mí. Sigue diciendo, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Quedó impresionado de aquel sueño, de lo que miró, y yo no lo sabía. Yo no lo sabía en el sentido de que estaba desanimado, estaba deshecho, estaba débil, estaba que me quería morir. No lo sabía que Él estaba aquí conmigo, pero Él estaba. Porque Dios está en tus peores momentos. En los momentos más tristes, Dios está ahí. En los momentos de mayor sufrimiento, Dios está ahí. Y dice entonces, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, dice Jacob. Porque cuando se está bajo la presencia del Señor, en donde el Señor está, entonces se refleja la gloria del Señor. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, es decir, que se levantó con fuerza, se levantó con energía. Había estado delante de la presencia de Dios en sueño y esa plenitud de Dios lo llenó de todo lo que él necesitaba. Se levantó con energía, con fuerza. Tomó esa piedra, estaba Jacob bien tocado en el fondo de su corazón, bien conmovido. Y dice, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Es decir, que puso una señal de ese encuentro con el Señor y llamó el nombre de aquel lugar Betel e hizo Jacob un voto. Jacob se levantó y estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Señor. Y entonces hizo un voto, hizo un compromiso con el Señor y le dijo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa,
de mi padre, Jehová será mi Dios, le dice. Si tú cumples la promesa, como tú me dijiste, Señor, de que tú me vas a cuidar aquí en este lugar, tú me vas a preservar aquí en este lugar y tú me vas a traer de vuelta a la casa de mi padre. Y dice, y esta piedra, dice, será por señal y será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí menciona Jacob dentro de ese voto el diezmo, el mismo diezmo que Abraham había mencionado cuando ganó la guerra y tomó por botín todo lo que había ganado de la guerra y dio el diezmo al Señor. Entonces, el diezmo es bíblico, ¿no? Que nosotros lo ignoremos en algún momento, pero es bíblico y es una verdad grande. El diezmo representa la fidelidad que expresamos a Dios por lo que Dios hace por nosotros, por lo que Dios nos da a nosotros, por lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Esa es la parte grande, o sea, mi fidelidad con Dios. Y lo que Jacob está diciendo aquí es un voto de fidelidad. Y entonces dice que Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los orientales, capítulo 29. Y miró y vio un pozo, y he aquí 3 rebaños de ovejas. Y en ese pozo, mientras él hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Entonces llega Raquel, empieza a hablar Jacob con ella, y entonces Jacob les revela a Raquel que él era hijo de Rebeca, hermana de Labán, padre de Betuel, el papá de Rebeca. ¿Sí? Y que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Dice que entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Decir que aquí sucede algo, y es que Jacob hace un acuerdo para trabajar por Raquel, que era la que él se había enamorado. Pero después que hicieron el acuerdo, y cuando el acuerdo se iba a materializar, entonces Labán no le entrega a Raquel, le entrega a Lea, la hermana mayor. Entonces el relato dice que ya era la noche. Jacob se acuesta con Lea, y al otro día se da cuenta de que no era Raquel, que era Lea. Entonces le reclama a Labán, y Labán le dice, no, pero lo que pasa es que la costumbre aquí en esta región, en este pueblo, es que primero se da la mayor, no la menor. Entonces no le pareció a Jacob, y entonces llegan a un segundo acuerdo de Jacob trabajar otros 7 años más por Raquel. Y así sucedió. Y al final entonces Jacob se casa con las 2 hermanas. Con las 2 hermanas. Con Lea y con Raquel. Cuando uno piensa acerca de esas cosas, uno dice o diría que le pudiera resultar familiar en cualquier otra familia, en cualquier otro tipo de gente. Pero cuando tú estás leyendo la Biblia y lo estás leyendo en la Biblia, y con un personaje como Jacob, alguien a quien Dios había escogido, como que resulta un poco chocante, nos resulta un poco como extraño, pero la Biblia presenta a los hombres tal cual son, al ser humano tal cual son. No hay nada encubierto, sino que se presenta tal cual como sucedieron las cosas. Y nosotros deberíamos de entender de que en la vida cristiana así también nos pasa a nosotros. O sea, cometemos errores o hacemos actos que no están conforme a la voluntad de Dios. Pero
el hecho de que no estén conforme a la voluntad de Dios no significa de que Dios no vas a abandonar o no significa que Dios no va a desechar. Dios trabaja con cada ser humano, con sus debilidades, con sus faltas, con sus pecados, con el problema que tenga, porque todos nosotros tenemos problemas. Todos los seres humanos tenemos problemas. El único que nunca pecó fue Jesucristo, cuando vino aquí en esta tierra, pero el ser humano tiene problemas. Es decir, que Dios lo que presenta es la realidad y de que en nadie nosotros podemos esperar que tenga quizás una actitud distinta a la que la Biblia señala, porque la Biblia señala que todos somos pecadores. Es decir, que este Jacob venía de una familia, vamos a llamarlo de esta manera, una familia que adoraba al Dios verdadero, una familia de valores, una familia que habían criado a sus hijos en el temor de Dios y que lo habían conducido a conocer a Dios y a obedecer a Dios, y todas esas cosas miramos nosotros quizás que en algún momento se trastornan y ya no son quizás como en algún momento pensáramos, pero ahí no se queda esto, ¿verdad? Cuando usted sigue leyendo aquí, entonces comienza una vida de Jacob bastante complicada, porque la Biblia relata que las dos hermanas entran en competencia porque se estaban disputando el amor de este hombre, de Jacob. Y entran en competencia y las dos viven con Jacob. Y dice la Biblia que Labán le dio una criada, una esclava a Lea, y Labán le dio otra esclava a Raquel. Y en algún momento, viéndose estas dos mujeres que querían agradar a Jacob, teniendo hijo con Jacob y pretendiendo agradarlo, cada una le entrega su esclava también a Jacob. Es decir, que Jacob termina con 4 mujeres. Termina con Lea, termina con Raquel y las 2 esclavas. Quiere decir que este hombre de Dios tenía 4 mujeres. Y de las 4 mujeres, este hombre tuvo en total 12 hijos, 12 hombres. Y tuvo una hembra de Lea y le llamaron Dina. Y entonces, si usted sigue leyendo esta historia, hay mucho conflicto entre estas dos mujeres, porque cada una quiere que Jacob esté con ella, pero no sucede de esa manera. Pero por el otro lado, la Biblia relata que hay problemas entre Labán y Jacob, entre el patrón y Jacob, y dice el verso 25: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, le dice Labán, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa, le dice. Llega un momento que Jacob dice: es tiempo de regresarme. Toma esa decisión de regresarte, pensando en que, como Dios le había dicho que lo iba a regresar a la tierra de su padre, pues pensó que en cualquier momento podía tomar esa decisión, y era la decisión de que Dios le había dicho, pero no era así, porque la Biblia dice que Labán le dice a Jacobo: señálame tu salario y yo te lo daré. Y entonces Jacob le dice: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia cuenta? Entonces Jacob pensó que ese trato debía de ser en ovejas, es decir,
Jacob le propone, ¿verdad? Y dice, no me des nada, si hiciere por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esta será mi salario. Quiere decir, en otras palabras, Jacob le dice a Labán, le dice, mira, las que son de este color van a ser mías, y las que salgan de este otro color van a ser tuyas. O sea, vamos a correr la suerte de esa manera. Si salen de este color todas, bueno, pues ganaste. Pero si salen de este color todas, pues gané yo. ¿Sí? Y así entonces acepta Labán. Pero Labán era bien listo. Y entonces Labán le dice, sí, vamos a hacer como tú dices. Y dice el verso 35, apartó aquel día Labán los machos cabríos manchados y rayados. Y entonces Labán trata de hacer trampa y separa y lo envía a un lugar esos manchados y rayados, entendiendo él, bueno, pues si no están los machos que son del color que le pertenece a Jacob, si no se aparean con las hembras, entonces no van a salir de ese color, van a salir del color de Labán. Entonces así lo pensó Labán, pero la Biblia dice que no sucedió de esa manera. Sucedió que la mayoría nacían rayados, pintados y manchados, y era lo que le pertenecían a Jacob. Pero dice también la Biblia que Jacob ponía como un palo cuando iban a beber agua el ganado, de tal manera que ese palo era como si fuese una ayuda para que la que salieran embarazadas de los animales salieran del color de Jacob. Es decir, que ambos, Labán y Jacob, estaban tratando de engañarse unos con otros. Y así pasó este hombre 20 años ahí trabajándole a Labán, pero durante esos 20 años Dios lo fue prosperando a Jacob de una manera increíble. Dios fue añadiéndole ganado y ganado con el trato que había hecho con Labán, de tal manera entonces que Jacob sobrepasó prácticamente los ganados que tenía Labán, se hizo más rico. Y llegó un momento entonces que despertó celo entre los hijos de Labán, entre el propio Labán, y entonces las relaciones ya no eran buenas. Comenzó un roce en las relaciones, y entonces comenzó todo a cambiar. Y dice el capítulo 31, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Pero era un trato que habían hecho, ¿sí? Pero en ese trato cada uno se quería engañar. Y Jacob, al poner esa vara cuando iban a brevar, que el animal tenía que cruzar la vara, Jacob pensó que esa era la razón por la cual se habían multiplicado los animales, y por eso él había enriquecido grandemente, ¿verdad? Pero señala la Biblia después de que así no fue. Veo, dice, que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Jacob llamó a sus mujeres, a sus dos mujeres, y le está hablando acerca de su regreso. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciera mal, le dice Jacob.
Si él decía así, pintados serán tus salarios, entonces todas las ovejas parían pintadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueño, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarreados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarreados, como yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Quiere decir que Dios obró. La razón por la cual las ovejas parían como eran, que habrían de ser de Jacob, por el color pintado, rayada, eran en una visión. Dios le hizo mirar a Jacob cuál era la razón por la cual las ovejas salían así, a pesar de que el otro había separado esos machos para que estuvieran en otro lugar, y a pesar de que Jacob le ponía un palo cuando iban a beber agua, como si fuese algo mágico que tuviese el palo para que salieran de esos colores, era Dios que estaba obrando, porque Dios obra de esa manera. Dios obra de una manera formidable, de una manera que no entendemos. Y Dios obró y Dios quitó las ovejas a Labán y se le entregó de esa manera a Jacob. A pesar de que Labán le había cambiado 10 veces el salario o 10 veces la jugada la habían cambiado, Dios lo prosperó en contra de todos esos engaños. Dios lo prosperó en contra de todos esos engaños que Labán le había hecho a Jacob. Jacob de alguna manera había vivido en carne propia los engaños que él había hecho a su padre y a su hermano. Era un suplantador Jacob, era un mentiroso Jacob, era un engañador Jacob, porque así significaba su nombre. Entonces cuando llegó aquí a la tierra del hermano de su madre, entonces el engaño de ellos fue algo cotidiano. Quiere decir que Jacob vivió en carne propia lo que su hermano y su padre en algún momento vivieron, ¿sabes? Por los engaños de Jacob. A veces la vida nos enseña a nosotros muchas cosas. Y entonces Jacob está presto para irse. Y entonces, yo soy, le dice el Señor, el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Dios le recuerda años atrás, de cuando Jacob iba hacia Padán Aram, cuando estaba en la piedra acostado, que en sueño Dios se le apareció y le dice, y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, le dice Dios. Entonces ahora ya no era Jacob que quería tomar la decisión, sino que Dios al aparecerse en visión nuevamente a Jacob, entonces Dios le dice, regrésate. Después ya de Jacob haber tenido muchos años en aquella tierra. Cuando miramos esta historia desde la ida hasta la estancia de Jacob en aquella tierra, miramos cómo es el ser humano, ¿verdad? Engañoso. El ser humano a veces no actúa de una forma impropia. El ser humano hace muchas cosas. Y miramos sobre todo a Jacob, el Hijo de Dios, el que había sido enseñado en preceptos, en los mandamientos, el que tenía la promesa, el que habría de ser el heredero de la primogenitura. Y miramos a este hombre hacer todas esas cosas que hizo durante todo ese periodo. Nos sorprendemos realmente de cómo alguien como Jacob
pudo haber sido escogido por Dios, ¿no? Pero si eso puede sorprender, más sorprende entonces todavía cómo actúa Dios con relación al ser humano. Cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios es fiel a su promesa y cómo su amor, su misericordia, su compasión por sus hijos permanece de una manera invariable. No importa quizás lo malo que seamos, no importa quizás lo engañador que seamos, no importa quizás en algún momento lo perverso que podamos hacer, mientras Dios nos mire que Él puede trabajar en nosotros y cumplir su propósito en nosotros, porque nosotros tenemos un corazón receptivo a Él. Dios nunca nos va a abandonar. Eso fue lo que Dios hizo con Jacob. Dios sabía que este hombre luchaba en contra de deficiencia de su carácter, debilidades de su carácter. Este hombre luchaba y trataba de levantarse, aunque volvía y caía, pero la gracia de Dios lo sostuvo a Jacob durante todo ese tiempo. La gracia de Dios permaneció cerca de Jacob porque la gracia es mucho más grande que el pecado. La gracia es todavía mucho más abarcante que el pecado. Y por eso nosotros tenemos esperanza, porque dice la palabra de Dios que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, que la gracia, ese amor infinito de Dios, cubre multitudes de cosas, incluyendo el pecado. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios misericordioso. Y Dios refleja en sus hijos su gloria, su poder, su inmensidad, de tal manera que Dios nunca nos suelta y que Dios nunca nos abandona y que Dios siempre nos cuida y está pendiente de cada uno de nosotros. Así como Dios le dio la fuerza a Jacob, como Dios le dio a Jacob lo que necesitó para poder manejar tantas situaciones y tantos problemas con una familia muy disfuncional que tenía. O sea, Dios le permitió a Jacob, Dios lo usó a Jacob para glorificarse en Jacob y que Jacob pudiera ser aquel instrumento humano que pudiera continuar con esa promesa de Dios que hoy nosotros también la abrazamos, porque nosotros somos hijos de Abraham también. Así es que en esta noche, lo que aprendemos en esta noche es de ese Dios grande, de ese Dios omnipresente, omnipotente, de ese Dios santo, de ese Dios divino, de ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios te bendiga a ti en esta noche. Dios bendiga tu salida, Dios bendiga tu entrada. Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga tu salud, Dios bendiga tus negocios, Dios bendiga toda tu casa, Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tus hijos. Dios te prospere en todas las cosas. Dios te dé salud y por sobre todas las cosas, Dios te prospere el alma. Oramos y terminamos. Dios bueno y Dios misericordioso, gracias te damos por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Que tu ángel de Jehová acampe sobre nosotros, nos guarde, nos cuide, nos libra de todo mal. Danos la salud física, pero danos la salud espiritual. Ayúdanos en nuestras luchas, ayúdanos en nuestros temores, ayúdanos, Señor, en este mundo tan incierto. Quédate con nosotros, bendice a nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, y que el ángel tuyo esté junto a nosotros. En Jesús te lo pedimos y rogamos, Señor. Amén, amén, amén. Feliz noche, feliz noche.